Pero recuerdo muy bien que hace un par de años murió su hermano, el mayor, en tiempos de COVID, paz descanse. Y mi papá sí lloró, ¿no? O sea, yo no vivo ahí, pero me contaron mis hermanos, mi mamá, que cuando se enteró que murió su hermano, estalló en llanto, ¿no? Su hermano mayor. Y en esos tiempos me acuerdo que, en esos tiempos, como si fuera, hubiera sido hace 30 años, ¿no? No, bueno, en el COVID, ¿no? Había muy poca gente en los aforos también para los velorios y cosas así, ¿no? Los funerales. Y le dijeron a su papá, al abuelo, diga unas palabras, ¿no? Cuando ya está su hijo, ya lo van a depositar. No dijo nada. Nada. Algo que quiera decir, señor X. No dijo absolutamente nada. Era un roble. Sí, a mi papá, el señor García. Sí, o sea, yo no lo aguantaba. Digo, él se está enterando ahorita, tal vez. Pero sí, yo creo que ni él a mí. O sea, digo, como papá obviamente me adoraba, me amaba. Pero es doloroso. Pero es doloroso. Y yo recuerdo justo, me voy a saltar tantito una parte en la que justo recuerdo en una fiesta cuando tenía como 16, en la que pues no tomé demasiado, pero pues yo no estoy acostumbrado a tomar, entonces me subió rápido. Y de hecho iba con mi familia, o sea, ya nos habíamos mudado para acá, a la Ciudad de México. Yo vivía en Veracruz, por el trabajo de mi papá, vivíamos allá. Y justo recuerdo así, ya se habían subido, ya nos íbamos de hecho, sí iba bien, corte A, como ese blackout y que de repente como que regresa así como esa disociación, pero pues de cuando tomas. Recuerdo, o sea, como que ya ir en el coche berreando y me sorprendió a mí mismo encontrarme diciendo, ¿por qué no me quiere? ¿Por qué mi papá no me quiere? Yo tengo 2 hijas y una nieta y entonces yo sentía que les podía transmitir a mis hijas también, que podían expresar cualquier emoción, que estaba bien y no sé qué. Pero cuando se ponían a llorar, también lo que les transmitía es pues ese aprender a ser papá, pues lo aprendí de mi papá. Y entonces yo también le decía a mis hijas, ¿y de qué lloras? ¿Por qué lloras? Si no deberías, no sé qué, no sé cuánto. Y luego me entraba bueno, pero sí, expresa tus emociones, no sé qué. Claro, luego trabajándolo con ellas era así de, pues es que era Estira y afloja. Un estira y afloja, cosas contradictorias que no me siento capaz de demostrar mis emociones, ¿no? Entonces también ahí vamos creando, transmitiendo, reproduciendo los traumas que si bien nos va, pues somos capaces de verlos, de hacerlos conscientes, de tener la oportunidad de ir a terapia, de trabajarlos, de transformar. O sea, sí hay una oportunidad de cambiarlo mediante la conciencia. Nos han dicho durante muchos años, o toda nuestra vida, los hombres no lloran. Yo creo que eso es una tontera. Quizá lo que debemos decir es, los hombres sí podemos mostrarnos vulnerables, eso me queda clarísimo, estoy seguro que ustedes opinan lo mismo. Hoy en esta conversación demostramos que sí se puede, nos vulneramos todos. Llorar no nos hace menos hombres, yo creo que nos hace más bien humanos. Eso yo creo que deberíamos de recordarlo y de animar a que la gente lo reflexione. Y tal vez, digamos, yo creo que lo que estamos haciendo aquí es, sí estamos cuestionando este mandato, yo lo celebro, me parece buenísimo que lo estemos, cuestionando. Ojalá que cada historia, que la gente haya escuchado de nosotros en este momento, pues le ayude a reconciliarse con su propia historia, ¿no? Con su papá, con su abuelo, consigo mismo, ¿no? Y consigo mismo de cuando era un niño, cuando era un adolescente, porque yo creo que hablar de lo que nos duele nos libera, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que eso lo estamos viendo ahorita, ¿no? Bienvenidos a este segundo episodio de Primer Apellido, Historia sobre mi padre. No podría yo estar más contento de estar aquí platicando de un tema que me parece fundamental, súper importante. Además, con gente que algunas de ellas ya los conozco, pero algunos no, y me va a encantar conocerlos y conocer a sus papás también. Así es que qué padre que podamos estar aquí en este segundo episodio. Quiero agradecer antes que nada
pues las reacciones que hubo del primer episodio. La verdad es que estuvo muy padre, de veras, muchísimas gracias. Yo creo que nadie lo vio, pero todo el mundo supo que salió. Bueno, al menos yo me encargué de que todo el mundo se diera cuenta de que lo había sacado. Y los comentarios en realidad en general fueron muy buenos. Yo espero que no haya sido solamente relaciones públicas y quedar bien. Y espero que algún día lo vean. Pero también es algo que me gustó mucho es que por lo menos, al menos en mi círculo cercano, sí había un reconocimiento de esto no se habla y qué padre que están empezando a hablar. Qué padre que hay hombres que están, digamos, animándose a contar sus historias y hacerlo además pues, públicamente, porque ojalá que esto suceda en espacios cerrados, terapéuticos, me parece muy bien. Este no es un espacio terapéutico, esto no es un círculo de hombres, yo no soy un especialista, para eso aquí hay especialistas, yo no lo soy. Pero la verdad es que la recepción que tuvo, digamos, el primer episodio y el esfuerzo me parece que en general fue muy positivo y la verdad es que muchísimas gracias. Bueno, ahora sí lo que quisiera reiterar es que Primer Apellido pues es un espacio sí creado por hombres para hombres, aunque claramente todos son bienvenidos, pero es de hombres para hombres, para entender, digamos, qué está pasando con nosotros, para ver qué estamos pensando al respecto de lo que vemos en términos de violencias, vemos en términos, digamos, de las enfermedades que estamos padeciendo, circunstancias, digamos, que los hombres generalmente no nos paramos a reflexionar. Y a ver si nos sale, a ver si es posible, veamos a ver si somos capaces de hablar de lo que sentimos, ¿no? Yo sé que esto no está fácil, yo sé que les estoy pidiendo, como dicen en el fútbol, una hombrada, vamos a ver si es cierto, vamos a intentarlo, si no nos sale, pues será porque somos hombres a lo mejor. Y por el otro lado también aclarar que pues no estamos tratando ni mucho menos de que a partir, digamos, de hablar de las historias de nuestro padre, juzgar y echarle la culpa y decir que todo fue culpa de mi papá, no. Ni tampoco estamos reduciendo un fenómeno que es súper complejo, como son los mandatos y que obedecen a un montón, digamos, de circunstancias pues que la verdad es que no están bajo nuestro control. La idea es que hablar de nosotros o hablar de nuestro padre creo que es una muy buena puerta de entrada para empezar a desmarañar qué es lo que está sucediendo con nosotros, ¿no? No es juzgarlo, no es echarle la culpa, es quizá hacernos, digamos, de un camino que es más o menos conocido por nosotros, que es nuestra propia historia, la historia de nuestra familia, y a partir de ahí empezar a hurgar un poco más, ¿no? Entonces esa es la intención, no se vaya a interpretar que ahora nosotros somos víctimas de nuestros padres y que por lo tanto seremos victimarios de nuestros hijos. Eso espero que no sea visto así. Y en todo caso, bueno, tampoco espero que en las preguntas que yo les voy a hacer pues haya respuestas correctas o incorrectas, no las hay. Así es que siéntanse libres de decir lo que ustedes quieran. No hay, así como no hay código de vestimenta, que ya se habrán dado cuenta que no lo hay, tampoco hay código de lenguajes que pueden decir las groserías que quieran. Yo no lo hago, excepto en casos muy especiales, así es que pueden, pero ustedes siéntanse libres, por favor, de hablar como ustedes quieran. Y bueno, si les parece, pues bueno, una última aclaración. Como guiño, digamos, a Primer Apellido, pues ya sabemos que pues, eres García, ya sabemos que pues, eres Martínez, ya sabemos que eres Armada y yo soy Ortega. Entonces, pues para ver qué se siente, ¿no? Porque de pronto como que hay calambritos, ¿no? Cuando te dicen el apellido dices, ay, mi papá ya está. Entonces vamos a ver cómo nos sale. Entonces, bueno, si les parece, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar, como siempre, en cada episodio contando pues una historia de nuestro papá, ¿no? Entonces, ¿por qué no comenzamos contigo, García? ¿Tú recuerdas algún momento, por ejemplo, en el que a lo mejor de niño quisiste mostrar alguna emoción, a lo mejor tenías ganas de llorar, a lo mejor tenías miedo, a lo mejor tenías, digamos, necesidad de ayuda, pero sentías que no era bien visto, que a lo mejor por tu papá no era bien visto? ¿Sentiste a lo mejor alguna historia que nos puedas contar, compartir con tu papá, que de pronto a lo mejor te haya enseñado sí, lo que significa cómo tratar las emociones, digamos, como hombre? Pues mira, es muy interesante el cómo, o sea, lo viví yo, porque no fue directamente, o sea, por ejemplo, una desaprobación de emociones de parte de mi papá. Creo que hasta cierto punto él siempre ha estado muy abierto a
pues, las emociones. Pero algo que yo sí justo recordando justo para pues, el programa fue que yo, o sea, justo parte de mi infancia, a pesar de que yo sí tenía permitido expresar mis emociones, recuerdo muy pocas veces haber visto a mi papá expresarlas, o sea, el verlo, o sea, genuinamente con una emoción, fuera, no sé, que no fuera, pues igual estaba contento o enojado, pero algo más así cuando está triste. O sea, pasó mucho tiempo para que yo pudiera ver a mi papá genuinamente en una posición en la que yo reconociera una tristeza, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tuve la fortuna de que mi papá siempre fue, creo, abierto en esa parte en la que pues, si yo lloraba o tenía algún sentir, no fue reprochable, pero también el no haberlo visto, creo, el poder expresar sus sentimientos fue como un poco confuso, hasta más grande el cómo, como un poco ambiguo, ¿no? Un poco, vaya, pues como un ejemplo no directo, pero sí que te transmite de, mi papá no llora, ¿no? Mi papá parece ser un robot sin sentimientos. ¿Alguna historia que tengas en donde dijeras a lo mejor, mira, yo hubiera esperado que su reacción fuera esta, pero él ni se movió? Uy. Pues así, alguna en específica ahorita creo que no. O sea, o al menos muy de la infancia no. Tal vez justo su problema, y creo que eso es algo que ha ido cambiando él, que ha ido hoy ya con la edad que tiene y con el tipo de relación que ya tenemos, ha ido cambiando. Pero en un principio sí era difícil como saber qué va a sentir mi papá o incluso humanizarlo, porque justo al no verlo con emociones más allá de pues, si estaba enojado, si estaba pues, contento, como que eran nada más sus únicos dos moods que yo le encontraba. Enojado y contento. Ajá. Sí, eran los dos extremos. Uh-huh. Y ya con el tiempo y justo el tipo de relación que empezamos a manejar, y también creo que él empezó a ver las cosas de otra forma, empezó a permitirse más el sentir y el exponerse a que lo vieran sentir, fue que pude empatizar un poco más yo no tuve ese problema, repito, directamente de que me negaran el poder expresarme o poder sentir, permitirme el sentir, pero sí, de alguna forma, mi papá como que también me proyectaba esa forma de, no tanto de pensar, pues los hombres no lloran o los hombres no sienten, pero sí la figura masculina aquí pues, es muy, muy recta, ¿no? O sea, pues estará enojado, pero pues es mi papá, está enojado claro. Siempre, ¿no? O pues hoy está muy alegre. Pero justo ver una sensación de pues igual a una tristeza que pues él llega a tener y que en su momento no podía expresar correctamente. Pero ya lo hace, digamos. O ya lo hace. Por ejemplo, ¿cómo lo hace? Pues justo, pues o sea, con la... ¿Cómo lo podría expresar? O sea, él hoy en día ya es más abierto a hablar, sobre todo con esta parte en la que yo también ya estoy pues, ya grande, ya puedo, ya conozco más de ciertas situaciones, de ciertas vivencias que puede tener uno tanto como persona como hombre. Y es más abierto a hablar de cómo se siente, porque antes era, incluso creo que mucho nos pasa, ni siquiera, no sé si yo no lo relaciono tanto con el género, pero veo que sí pasa mucho dentro de nuestro género, si estoy pasando por algún problema, si estoy triste, o sea, si realmente tengo algo que me está causando algún conflicto, el reprimirlo de alguna forma que, si bien la resiliencia es una virtud, creo que muchas veces confundimos la resiliencia con simplemente no saber cómo compartir ese sentimiento y expresar nuestro sentir. Claro. Entonces, hoy en día él creo que puedo decir que ya se permite justo, pues con la madurez que ya tiene, que ha venido justo, no nada más a través de la edad, sino de muchas experiencias, el poder hablar justo de, ya decir cómo se siente él como papá. Porque yo sí tenía permitido decirle cómo me siento yo como hijo, ¿no? O sea, incluso haber reclamos de yo me siento así, tú me haces sentir así, ha pasado esto, pero pues yo nunca había tenido una relación directa de, pues, bueno, mi papá también tiene sentimientos, ¿no? Que creo que es algo que pues igual es muy obvio, pero pues cuando estás chico no lo logras. Claro. O sea, tú asumes que si tú ves tantos años a tu papá en cierta postura, cierta personalidad, justo como que te digo, lo deshumanizas. Sí, está cañón.
Martínez, cuéntanos una historia de tu papá, de algo que recuerdes de lo que significaba a lo mejor para él una forma correcta de gestionar sus emociones o de inhibirlas, o lo correcto era no tenerlas. ¿Alguna historia que te acuerdes de tu papá? Uy, El señor Martínez. Ahorita que estaba comentando García, ese es García, ¿verdad? Sí. García, sobre su papá, dije, a ver, ¿cómo es este hombre? Y me acordé que cada vez que había una situación, mi papá siempre estaba sentado, algún problema, y estaba abstraído. Siempre trae una pincita y se está quitando las barbas. Entonces tú le contabas cualquier cosa y estaba como en trance. O sea, podían pasar muchas cosas y él de plano no sé si se bloqueaba y solo daba respuestas muy cortas. Y eso me frustraba. Pero por un lado también decía, pues, seguramente sabio y por algo lo hace, ¿no? Cuando eres más joven, pues lo idealizas esa figura, ¿no? Pero me di cuenta que es humano y que tampoco sabía cómo hacerlo, ¿no? Él viene también de un padre de la old school, ¿no? Obrero. Y esta anécdota es algo extraña porque me confirmó muchas cosas que él aprendió de su padre y que por lo tanto tampoco él sabe cómo gestionarlas. Y tampoco ha querido aprender. Eso tampoco lo justifica. Pero recuerdo muy bien que hace un par de años murió su hermano, el mayor, en tiempos de COVID, paz descanse. Y mi papá sí lloró, ¿no? O sea, yo no vivo ahí, pero me contaron mis hermanos, mi mamá, que cuando se enteró que murió su hermano, estalló en llanto, ¿no? Su hermano mayor. Y en esos tiempos me acuerdo que, en esos tiempos, como si fuera, había sido hace 30 años, ¿no? No, bueno, en el COVID, ¿no? Había muy poca gente en los aforos también para los velorios y cosas así, ¿no? Los funerales. Y le dijeron a su papá, al abuelo, diga unas palabras, ¿no? Cuando ya está su hijo, ya lo van a depositar. No dijo nada. Nada. Algo que quiera decir, señor X. No dijo absolutamente nada. Era un roble. No, señor Martínez, porque es Sí, el papá de tu papá. Es una historia muy compleja, pero es un papá social el que tengo, que no es mi... Okay. No tengo el apellido, pero fue mi papá social. De alguna manera aprendí muchas cosas y de lo que soy ahorita actualmente se lo debo a él, lo bueno y lo malo, ¿no? Me construyó de cierta manera y pues tiene ese lugar como papá social, ¿no? Entonces me adoptó, por así decirlo, simbólicamente. ¿Qué apellido tiene, perdón? López. Para identificar. Señor López. Señor López. Y bueno, ha habido cosas que no me agradan de él, pero bueno, es así, ¿no? Es un hombre que se hizo a la vieja escuela y tiene un papá, no sé si todavía esté por ahí, espero que sí, y una historia también complicada de pobreza que también gira mucho en torno a cómo esos mandatos de masculinidad también están atravesados por la cuestión de la clase social, ¿no? Entonces, creo que entenderlo en esa justa dimensión, este hombre, su padre, un roble, no dijo absolutamente nada cuando murió su hijo. Mucho menos lloró. Impecable. Y después del funeral me contó mi papá que estaba echando cotorreo. Sí, pásame una piernita de pollo. Algo completamente... Se murió tu hijo. Se esperaría socialmente, claro, los procesos de duelo cada quien los tiene de diferente manera, pero se esperaría una reacción, pero en todo caso no lo hizo. Y yo me perturbé un poco y le dije, ¿y tú cómo te sientes? Me dice, pues se me hizo hasta extraño que mi papá no dijera nada. Y a partir de eso, como dice García, lo humanicé porque dije, tampoco tiene muchas herramientas para hacerlo. Tampoco ha querido hacerlo, no es una justificación. Y entiendo que obedeció un contexto, obedeció una historia. Él tiene una historia muy complicada también, ¿no? Paternó con las herramientas que tenía. No digo, yo decidí voluntariamente no tener hijos, ¿no? Pero entiendo que hizo lo que tenía que hacer con las herramientas que tenía. Y ahora lo veo a lo lejos y digo, hay cosas todavía tensas en nuestra relación, ¿no? Que me cuesta mucho trabajo, pero a partir de ir a terapia, de entender que hay una parte de él en mí que me habita, que me subjetivó,
que a veces encuentro cosas de él en mí, que le debo algunas cosas, muchísimas. En todo caso, la escuela, yo creo que si me hubiese quedado donde originariamente estaba, creo que podría parecer un cliché, pero yo creo que estaría muerto o en la cárcel, o sea, literal, de donde provengo. Y él me enseñó algo que era la cuestión de edúcate, estudia, lo que quieras, pero estúdialo. Y eso me ayudó mucho a entender muchas cosas de él. Entonces, creo que esa historia de cuando fallece su hermano, el cual adoré mucho porque fue un excelente tío, un tío social, pero muy amoroso, me enseñó que me compongo también de muchas partes de él. Y ahorita que lo recuerdo, hasta como que se me mueven cosas. Ya lo traje muchos años en terapia, y si llorara no hay ningún problema, ¿no? Pero eso, creo que hizo lo que pudo con lo que tenía. Y espero que en algún momento él también pueda hacer un ejercicio de introspección a sí mismo, sobre todo para tratar, porque he detectado que tiene cosas que no ha trabajado. Pero eso le corresponde ya a él. Y como todos los hombres, la verdad, ahí sí, más que por la generación, yo creo que ahí tenemos un pendiente todos, ¿no? Pues la verdad, gracias por Claro. contarnos y por compartir, Martínez, tu historia. No puedo imaginar el dolor de perder un hijo y lo que tiene, digamos, que tener uno dentro para no mostrar nada, ¿no? Debe ser muy, muy fuerte. Y esta historia, además, debe estar repetida por millones, ¿no? Qué fuerte. Armada, una historia que nos quieras compartir de tu papá en todo, digamos, esta gestión de emociones y de cómo él lo solía hacer. Pues ahora que escuchaba a García, yo pensaba con esto del contento, enojado, yo pensaba cuáles eran las emociones que mostraba mi papá, y tal vez era más expresivo, se mostraba preocupado y muy emputado, ¿no? Esas eran las... Sí, Es otro nivel. Y es otro nivel de enojo. Sí, ¿no? Cuando llegaban las calificaciones de mis hermanos era brutal, ¿no? Y yo más bien, bueno, pues yo sí voy a estudiar, yo no quiero eso, y quedarme ahí. Y ha sido efectivamente alguien que también ha dicho, pues no hay problema si se expresan las emociones, ¿no? Aunque está muy marcado, alguna vez que hizo una rabieta, obviamente ni me acuerdo por qué, pero habíamos salido la familia, pesado el día, caminar, no sé qué, seguro algo quería, y me puse a hacer yo una rabieta bárbara. Tendría yo ya 7 años, o sea, ya no estaba mucho para rabietas. Pero así me expresé, ¿no? Fíjate, también el juicio ahí está todavía, sí, ¿no? Ya no estaba ya, como para rabietas, ya. Eso no es de hombrecitos eso, ¿no? Sí, ya está grande, ¿no? Pero sí me la estaba echando larga, pues. Uh-huh. Y de pronto me agarró de la mano, y agarró y vámonos. De las pocas veces o la 21ª que me pegó, y lo sentenció con un ándele para que tenga de qué llorar, ¿no? O sea, ahí sí va a tener de qué llorar. Y bueno, también es un hombre como muy sensible ¿por qué digo eso? Porque a pesar de ser eso, de los boomers, ¿no? Si hablamos de generaciones, ya estaba, o tal vez un poco más, porque estaba en la onda hippie y esas cosas. Y entonces él se consideraba también feminista, ¿no? Entonces ayudaba en la casa, barría, trapeaba, o sea, nos hacía de comer, iba también. Y aún así, pues hay fronteras que desde luego que no pudo pasar. O sea, él se tenía que quedar siempre en su trabajo toda la semana y no podía salir para darle de comer a sus hijos. O sea, eso era... Claro, impensable. Impensable. Uh-huh. ¿Quién iba a hacer eso? Era mi mamá la que también trabajaba y sí se salía y sí iba corriendo, nos hacía de comer o nos daba de comer y se regresaba en las tardes, ¿no?
Entonces, pero bueno, hablo de esto porque entonces yo me sentía también, yo tengo 2 hijas y una nieta, y entonces yo sentía que les podía transmitir a mis hijas también, que podían expresar cualquier emoción, que estaba bien y no sé qué. Pero cuando se ponían a llorar, también lo que les transmitía es pues ese aprender a ser papá, pues lo aprendí de mi papá. Y entonces yo también le decía a mis hijas, ¿y de qué lloras? ¿Por qué lloras? Si no deberías, no sé qué, no sé cuánto. Y luego me entraba bueno, pero sí, expresa tus emociones, no sé qué. Claro, luego trabajándolo con ellas era así de, pues es que era Estira y afloja. un estira y afloje, cosas contradictorias que no me siento capaz de demostrar mis emociones, ¿no? Entonces también ahí vamos creando, transmitiendo, reproduciendo los traumas, que si bien nos va, pues somos capaces de verlos, de hacerlos conscientes, de tener la oportunidad de ir a terapia, de trabajarlos, de transformar. O sea, sí hay una oportunidad de cambiarlo mediante la conciencia. Claro. Gracias por compartirnos tu historia, Armando. La verdad es que sí, qué interesantes contrastes, ¿no? El asunto, digamos, de ese papá, digamos que primero que no te pegó, o que te pegó sola esa vez, y que yo creo que para su generación era raro, ¿no? En esa generación de tu papá, todos los papás pegaban. Oye, ¿no? yo hasta en la escuela me inventaba historias de que sí me pegaban. Para no sentirte distinto. Así. Bueno, ojalá que todos los demás se las inventaran, pero creo que no. Creo que yo sí las recibía, ¿verdad? Hasta el profesor te pegaba. En mi caso, Sí, también a mí. No, a mí me tocó también profesores que es más, tuve un profesor de canto que había sido luchador. Y entonces tenía un vozarrón y demás, pero ¿no? Llegaba, tenía unas manotas gigantes y te hacía algo por acá, yo no sé qué cosa, pero te daba un calambre y te quedabas así como una ratita que había sido electrocutada. Te quedabas así. O sea, no lo culpo porque éramos unas ladillas, pero pues claro, en esa época, digamos, se permitía eso, ¿no? Sí. Pero te decía que el contraste, ¿no? Porque pues también tu papá echándole ganas ahí a la limpieza de la casa, es verdad, también tenía sus límites, no les daba de comer, ¿no? Sí, también había otros tipos de violencia, ¿no? Que ahora podemos reconocer, o sea, eso que te hacía el luchador maestro, pues también era una violencia. Por supuesto, ¿no? Pues, esa parte tranquila. Había otras, claro, y había otro tipo de violencias en casa, ¿no? Los gritos, las descalificaciones, sí. Claro. Sí, incluso esa como violencia como pasivo-agresiva, ¿no? O sea, que no es directamente, no son gritos, no son tal cual amenazas, pero como que ciertos comportamientos que podrían ser como que igual y como niño lo resientes más de, bueno, mi papá hoy... O sea, yo sé que me da más miedo, por ejemplo, mi mamá era mucho de justo de gritar y todo eso, pero mi papá yo recuerdo cuando era chico, o sea, incluso yo hablar ahorita de mi papá es hablar de dos personas totalmente diferentes, hablar de 2 papás diferentes. O sea, yo recuerdo mi papá era una persona justo, era muy contrastante con mi mamá era así de expresar sus emociones, o sea, su enojo, o sea, con gritos o con llanto, o sea, pero lo expresaba. Y con mi papá, justo retomando lo que decía, no. O sea, mi papá era una figura muy... Si bien justo tenía sus momentos en los que, a ver, no era un ogro, pero sí siempre era como que una figura... Para mí era una figura como muy, muy seria, o sea, muy... O sea, imponente. Sí, imponente. Entonces, o sea, yo prefería 1000 veces que mi mamá me gritara o me pegara a un regaño de mi papá. Porque sabía que el regaño de mi papá me iba a afectar como que más... O sea, su presencia, el que él me lo dijera justo en ese momento, o sea, hubo una época en la que cuando yo era chico no teníamos como muy buena relación, y no me refiero a que pues, nos llevábamos mal precisamente de convivencia, sino de que justo no había una convivencia pues, real, era como rara, porque pues, él tenía una personalidad muy, no muy diferente a la mía, pero pues, creo que ahorita hablando todos, o sea, al hablar de nuestros papás tenemos que hablar de sus papás. O sea, para entender justo el cómo era. O sea, yo hoy en día puedo decir que yo entiendo a mi papá y que lo puedo, justo esta parte de humanizarlo, conociendo su historia de vida, ¿no? Sabiendo que justo muchas de las cosas que yo le pude haber reprochado, él en su momento era, pues justo, o sea, estoy aprendiendo a ser papá con
o sea, con la marcha, ¿no? Y justo con las enseñanzas que yo tenía. Y a mi papá, o sea, si bien él no me llegó a tocar que me repriman las emociones, a él sí. Claro. Su papá sí era así de... Claro. Ajá, y de golpes. Y... ¿Qué edad tiene tu papá? Mi papá tiene actualmente 52, si mal no recuerdo. Pues Sí. yo tengo 53, lo entiendo perfecto. Sí. Sí, pues, digo, hoy en día que pues, ya nos llevamos muy bien y que pues, podemos platicar justo de muchas cosas, y no nada más con él, o sea, incluso parte también no nada más de su papá, de mi abuela. Mi abuela también es una, no es la típica abuela como que muy amorosa de, ay, mi chiquito, y que te abraza, o sea, es más como... De lejitos. Ajá, de hecho es muy contrastante también y es chistoso el cómo cuenta tanto mi papá como su hermana, mi tía, cómo era mi abuela también. O sea, cómo era, o sea, justo el contraste de con sus hijos y ahora con los nietos. O sea, los nietos con todo y que, pues igual, o sea, por ejemplo, yo abrazaba a mi abuela, sí me abraza, pero sí es como un, gracias, mijito, yo también te amo. Sí, no, seguramente también hay resquicios ahí, ¿no? Pero bueno. si nos vamos todavía más atrás para ellos, sí era completamente distinto. Claro. Bueno, déjenme, les comparto un poco también de mi historia de mi papá, porque en realidad es cierto, ¿no? Hay que hablar de los papás y de los papás de los papás. Mi papá no tuvo un papá presente, no sé, y me hubiera gustado preguntarle, ya no puedo, se murió hace 2 años, pero ¿quién fue su papá sustituto o sus papás sustitutos? Lo más probable es que haya sido algún empleador que tuvo, porque él trabajó desde muy chiquito, pero en realidad él no tuvo papá, lo conoció, se topó con él algunas veces, por lo poco que hablaba de él, no quería hablar de él, no le gustaba, le caía mal, no era un tema, no era su tema favorito. Bueno, mi papá nació en la colonia Moctezuma y se crió en la Merced, y el barrio pues es bravo, y el barrio digamos también te enseña a ser bravo. Y él aprendió muy bien, además era bueno para los mamás, porque supongo que tenías que ser bueno ahí porque pues, había que defenderse. Y era era de estos hombres que se bajaba del auto a madrearse con quien creía que tenía que madrearse, y además pues, siendo bueno para los mamazos, pues todavía digamos que la llevaba de ganar. Traía fusca, traía pistola, seguramente por razones que él justificaba de seguridad, no solamente viviendo en donde vivía y donde vivíamos todos, pues yo también nací ahí en la Merced, sino porque él ya en algún momento de su vida se volvió comerciante, y entonces pues tenía que seguramente tener el cuidado por la protección, qué sé yo, y seguramente el poder y cosas también que van más allá de la protección, que te da tanto una pistola como una charola, porque quién sabe cómo conseguían charolas, estás como de poli o no sé, ni siquiera de judicial, pero tiene un montón ahí de charolas. Y entonces imagínense pues esa figura, ¿no? Esa figura que ya de por sí imponente, porque como todos los padres que además, igual que como ustedes describen estos extremos, también mi papá los tenía, y realmente nunca expresaba otra cosa que efectivamente no fuera la alegría extrema o el enojo, y el enojo en su caso siempre era extremo. Y la primera vez que yo lo vi llorar fue cuando le avisaron, o al menos, digamos, probablemente la vez que lo vi con más intensidad, porque creo que cuando murió su mamá y le avisaron, sí algún ojo lloroso le habré visto, pero cuando le avisaron que su hermano menor había muerto, ahí sí explotó. Claro. Explotó, o sea, fue un llanto de niño chiquito, o sea, de no poderse contener. Una cosa sorprendente para mí, que además yo no era un niño, ya entonces era un adolescente. Me sorprendió mucho ver a mi papá así, ver que se rompía, ¿no? Sí. Me acuerdo que además mi hermana, y luego le pregunté para el episodio, le pregunté a mi hermana, ¿te acuerdas cómo fue esto? Dice, sí, claro, es que cuando le avisan, yo intento acercarme y lo quiero apapachar, pues porque yo tampoco lo había visto nunca así, y me avienta, ¿no? No quería que lo reconfortara. La verdad es que sí, fue la primera vez, pero claramente no fue la última, porque además conforme fue avanzando de edad, al final él mismo decía que se había vuelto muy chillón, ¿no? Entonces a lo mejor de entre los 80 y los 90 años, realmente, no quiero decir que llora por cualquier cosa, pero es verdad, había alguna mini celebración allí y él lloraba, ¿no? Alguien llegaba a visitarlo que le conmoviera y lloraba. Sí. Una fecha tipo Navidad y había algunas palabras,
lloraba. Ya la última etapa, ya los últimos 2 años, además los últimos 6 meses estuvo postrado en cama, pues el llanto le salía, pero no lo podía controlar. Entonces, yo espero que eso le haya servido algo de confort. Para mí y para muchos de mi familia seguramente también habrá sido un gran ejemplo de decir, claro que se vale, aunque en su caso yo creo que no era un asunto permitido por él mismo, era un asunto que no podía controlar, ¿no? Entonces, pero qué interesante, porque son diferentes generaciones y parece que somos los mismos, ¿no? Uh-huh. Y me pregunto si nosotros ahorita mismo cuánto estamos replicando, y yo estoy seguro que sí. Y ¿tú cómo verías, Armada, como especialista, como terapeuta, como pues, un experto también en entenderte, pero también en tratar de entender lo que está pasando en procesos de otros hombres? ¿Qué te llama la atención de historias como las que ahorita escuchaste de nuestros papás y de tu propio papá? Sí, hay 2 cosas que me surgen. Uno, cómo nos vemos. La egolatría infantil, todo gira en torno a nosotros. Y los que transforman esa egolatría, pues justo son nuestros padres, papá y mamá. Y son dioses, ¿no? Todo lo pueden, todo lo saben, aparte, ¿no? No les pueden mentir, etc. Y un tanto se va rompiendo la adolescencia, es ese romper con ese yo me pongo al nivel que tú. Y aún así todavía no queda esa experiencia, ¿no? Entonces noto en esto que nos cuentan García y Martínez cómo hay un avance al humanizarlos, ¿no? Son humanos, no son dioses. Y ese proceso es como bien importante. Y la otra cosa bueno, a ver, que también nos dicen, si ustedes cómo llegaron a este asunto de humanizarlos. El otro asunto es que hay un mandato sobre los hombres, el patriarcado impone esos mandatos de tenemos que ser fuertes y está todo el tiempo constantemente rigiéndonos. Y nos es difícil sacudirnos. Yo quiero percibir como mucho del trabajo que hace Martínez y que ha ido a terapia, nos dice, se vulnera y lo dice en público y aún así surge como una pequeña primera reacción, ¿cierto? De me estoy conmoviendo, estoy en público, no puedo llorar. Pero sí podría. Sí, ¿no? sí. Autorregularte. Sí. Ajá. Cuando la emoción simplemente es, porque, o sea, ¿qué le pasaba a tu padre, no? No lo podía controlar. Uh-huh. Debemos de controlar las emociones, está juzgándolo, también, claro, se ve que lo has trabajado, entonces dicen, no es que fuera un abrirse allá, poder expresar sus emociones, que eso sería fabuloso, porque los hombres también, como no estamos en las emociones, estamos en el raciocinio, ¿no? Ajá. Entonces todos lo tenemos que razonar. Claro, somos hombres. Somos hombres, y entonces eso de sentir es cosa de mujeres. Y de payasos. Claro, o pierdes tu hombría si sientes, ¿no? Exacto. Y entonces si pierdo mi hombría, pierdo quién soy yo, dejo de existir. Entonces eso me amenaza, entonces no importa que se haya muerto mi hijo, yo, claro, no voy a hablar porque eso me haría romperme, quebrarme, mostrarme, ¿no? Son las cosas que me surgen. Hay un montón de consecuencias de reprimir esas emociones y yo me acuerdo, Martínez, que cuando hablamos por teléfono, pues tú lo planteabas porque lo viviste, ¿no? Porque nos quieres compartir cómo te diste cuenta del efecto que tiene reprimir emociones en la salud. ¿Por dónde empiezo? ¿Tienen 2 horas? No tenemos 2 horas, pero sí tenemos tiempo. Entiendo. Mucho interés en saber cómo. Creo que ha tenido muchos efectos, como dice Armada García. Creo que reprimir esas más que te cercenen esa parte. En mi caso era de aguántate, ¿no? Y no nada más por parte de mi padre, sino de otros modelos masculinos, mis primos, de Azcapotzalco,
cerca de la Guamas, Capozalco, barrio pesado, conviví con ellos, y aguántate y aviéntate un tiro, ¿no? Con güeyes más grandes que tú, pues obviamente te aterras, ¿no? Pero era aguántate, ¿no? Y creo que eso hizo mucha mella en mi salud. Llegó un punto en que ya no sabía cómo me sentía, o sea, tenía ya un proceso de despersonalización porque no sabía qué tipo de emociones sentía. Sabía que me sentía mal, pero no sabía detectar qué era. Si era miedo, si era tristeza, hasta que pude ir a círculos de reflexión y terapia, pude explorar esa parte. Pero que sí había muchos problemas de adicciones, de consumo de alcohol. Que el alcohol lo único que hacía era adormecer algo, adormecerlo, tener ese monstruo ahí, ¿no? Y dormirlo. O sea, preferías tomando. Evadir. Tomando evadías. Evadía, dolor, tristeza. O sea, como yo sufro un proceso de abandono cuando soy muy pequeño del lado paterno, yo no sabía que tenía ese dolor, no tenía idea. Hasta que un día en uno de esos lugares donde el tipo Neuróticos Anónimos me llevó una tía, porque yo creo que ya me veía muy mal en la adolescencia, en el CCH. Me llevó, la gente hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? No había parapsicólogos, obviamente, no teníamos esa capacidad. Y lo único que ahí pude darme cuenta que tenía un dolor que no había trabajado, que era el abandono. No sabía que me dolía tanto. El del señor Martínez. Así es, no sabía que me dolía tanto. Y estaba, pum, cuando tocaron esa fibra, pues se abrió una cascada de dolor así. Pero después adormecí otra vez por el alcohol. Y después me di cuenta que tenía hasta hace un par de años, que tenía ya problemas de ansiedad muy fuertes, pero no sabía por qué. Hasta que decidí, gracias al PROI de la UNAM, ¿no? Este programa integral de trabajo con hombres, ir a círculos de reflexión, ir a Gendes, terminé en Gendes, por fortuna, un maravilloso terapeuta que fue invitado, señor López. Señor López. El señor López. Y ya ahí me di cuenta que tenía muchos dolores, muchísimos dolores. Ya lo había externado, el consumo de alcohol, el acné también, ¿no? Que también era una parte de la somatización. Y hernias, porque también estaba esta parte del señor López que luego me ponía a cargar cosas, ¿no? Eres hombre, tienes que cargar. 14 años. Carga, sin fajas, sin nada, muebles. ¿Era su negocio? No, era mudanza, pero no había para contratar un mudancero. Eras tú y él y carga todo lo que haya. Porque tampoco era que teníamos mucho capital económico, ¿no? Entonces ese hombre, pues órale. Y hasta después de muchos años empecé a tener muchos problemas de la columna, ¿no? En ese momento no me dolía, pero ya después como a los 30 algo me pasó que pum. Y fue un proceso largo terapéutico, todavía lo sigo padeciendo, pero era eso, cada vez que entraba en un proceso de ansiedad o de estrés muy fuerte se me detonaba también el dolor, brote del acné, consumo de alcohol, ¿no? Por fortuna ha estado fluctuando, ¿no? Entre servicios de salud, pero sobre todo el trabajo terapéutico y encontrar que tenía duelos que no había trabajado. Y el más importante era el miedo al abandono. Y eso repercutió en todas mis relaciones amorosas. Ahora sí tengo una rutina de stand-up que decía algo así como yo no terminé la secundaria, no me quedé en mi primera opción, reprobé. Un año en secundaria me quedé, como dicen, un año sabático y me puse a estudiar como loco. No había para estos cursos de con Amadi. Quédate en tu primera opción. ¿De dónde? ¿No? Era, pues, con lo que tenías, ¿no? Sí. Me puse a estudiar como loco. Me quedé en un CCH. Fue maravilloso. Así dije, wow, me quedé. Yo que no esperaba nada de mí. Y cuando pensaba que mi vida era maravillosa, porque hasta tenía una novia, ¡pum! Acné. Dijo, tú no vas a ser feliz. ¿No? O sea, ¿quién dijo eso? Pues yo creo que la vida, ¿no? O sea, lo estoy como pensando a lo lejos, ¿no? Que la vida dijo, ¿te sientes contento? Te voy a mandar acné. Y entonces el acné se quedó y la novia se fue. Entonces dije, pues ni modo, o sea, ahora lo veo a lo lejos y lo veo con humor, pero antes era muy doloroso, muy doloroso, no podía. Y muchas de las relaciones que tuve, las toleré muchas cosas por ese miedo al abandono, que no me abandonaran. Incluso no relaciones amorosas o sexoafectivas, también amigos. Pues aguántate, no le digas nada, ni siquiera saber poner límites. Esa cuestión de poner límites que es humano, tampoco sabía cómo hacerlo. Es que se va a enojar, es que no le voy a decir nada, es que qué tal si se va, ¿no?
Ya me di cuenta que la gente, ya después de muchos años, casi a la mitad de mi vida, me di cuenta que la persona que quiere estar en tu vida va a estar con o sin límites, ¿no? Creo que aprender a poner límites sin violencia es el gran reto y creo que va por ahí la discusión. No, totalmente. Fíjate que interesante porque ahorita que hablaste de las hernias, recordé algo que Gabriel Bertona en un taller que tuvimos no lo conozco mucho, estuve en una plática, más que taller fue una plática, pero mi esposa sí fue, además fue su terapeuta y además entiendo que hace muchas cosas con hombres, círculos de hombres y demás. Pero él planteaba, digamos, cómo las hernias tienen tanto simbolismo en esta lógica de que los hombres nos rompemos por dentro y hacia afuera como si nada, porque la hernia pues, fundamentalmente es eso, ¿no? Es un pedazo ahí de tu interior que se rompe y que, pero por fuera no se ve nada, ¿no? Sí. Entonces el dolor que tú traes ahí adentro. Y muy interesante porque después de que murió mi papá, y tuve hermanos, no voy a decir quiénes, no los voy a ventanear todavía, no en este episodio, sigan viéndolo. Si quieren saber más. Si quieren saber quién fue. Y de pronto, pues por ahí un par de ellos con hernias, ¿no? Y entonces les decía, bueno, pues cuídense, ¿es cierto? Sí. Pero cuídense donde quizá no están cuidándose, que es la parte emocional, ¿no? Porque eso de romperse por dentro no está padre. Tampoco por fuera, pero sí, se trabaja y es verdad, a veces uno tiene las emociones que lo hacen sentir a uno roto, ¿no? Pero por eso hay que trabajarlo. Y también por eso este espacio, porque la verdad es que cuando hay cosas importantes hay que crearles espacios a esas cosas importantes. Y yo creo que escuchar testimonios como el que ahorita escuchamos, Martínez, como el tuyo, García, como el tuyo, Armada, la verdad es que me parecen súper valiosos. Para que también empecemos a normalizar esto de hablar entre nosotros de lo que está pasando con nosotros, con una lógica para empezar, yo diría de acompañamiento, pues porque yo particularmente no podría hacer otra cosa más que acompañar y lo hago con mucho gusto. Pero hay expertos que sí, ¿no? Armada, pues expertos que sí pueden entender cuáles son los orígenes, que además siendo hombres también pueden tener, digamos, la propia experiencia, pero no siendo hombres también, seguramente mujeres que también lo hacen muy bien, en esos espacios terapéuticos para que nos ayuden a entendernos qué está pasando, ¿no? Con nosotros. Sí, muchas veces tomamos los espacios terapéuticos como ahí me van a decir qué hacer, ¿no? Y también eso limita el espacio terapéutico. Yo no necesito que me digan qué hacer, yo no quiero que me digan qué hacer. Y el espacio terapéutico correctamente entendido es más bien de acompañar a la persona a trabajar en sí mismo. Porque el espacio terapéutico, si bien se reduce a 1 hora a la semana. Uh-huh. Y tiene un periodo limitado de trabajo donde no solo te quedas tú con tus broncas o con tus cosas a trabajar toda la semana, sino después de que dejes de ver al terapeuta, las consecuencias van a continuar en tu vida. Entonces, más bien, el trabajo terapéutico es acompañar a la otra persona con una mirada compasiva, o al menos así lo vemos desde la Gestalt, como para poder brindar cierto tipo de herramientas que le sirvan a la persona a darse cuenta y a responsabilizarse de lo que pasó, o ver, ubicarse en dónde está en este viaje de autoconocimiento. Y conectándolo con lo que hemos dicho, en la Gestalt se habla que tenemos mínimamente el ser se conforma de cuerpo, que ya hemos hablado aquí, por ejemplo, de las consecuencias que puede tener hernias, somatizaciones, y bueno, todos sabemos lo demás que puede pasar, pero también tenemos emociones, también somos emoción, y también tenemos mente, desde luego. No se trata de pues ahora vamos a ser todos tontos porque no le vamos a hacer caso a la mente, ¿no? Pero se trata de alcanzar un equilibrio entre estas tres cosas que soy yo y que nunca dejo de ser. O sea, las emociones siempre van a estar ahí. Sí. Solo que lo que hacemos es montar un muro, a veces lo llenamos de hormigón, acero y cosas infranqueables, pero ahí está. Y a veces hay algo que pasa que se tambalea el muro y nos deja contactar
y puede ser una ventana de crisis para entrar. Aunque otras veces es siempre el mecanismo de defensa de cuando trato yo de tocar la emoción, me siento torpe, ¿no? Me siento infantil porque de niño sí tocaba con las emociones. Sí, o me siento joto porque no es de hombres estar haciendo eso. Claro, también. O los juicios que tengo sobre las emociones. Exacto. O lo razono. No debería estar sintiéndome así porque, pues, total, no nos llevábamos bien mi novia y yo. Pues es lógico que me separe de ella. Claro. Pero la emoción no va con la lógica, va con esto de me abandonaron, y es una herida muy profunda, muy significativa, que me acarrea una tristeza que yo normalmente no quiero tocar, y que el abandono de esta novia me hace perder toda la razón y tengo miedo, otra emoción, de hundirme en la tristeza eterna porque cuántos años pasaron de esa primera herida y todavía no me... Entonces, bueno, a lo que voy es que en terapia podemos trabajar, ir contactando con las emociones, con mi cuerpo y ver qué me dicen, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo andamos de ese muro? ¿Cómo andamos de ese mandato? No sé si decir del 1 al 10, siendo que el 10 sería estar totalmente imposibilitados de dejarnos sentir y 1 es abrirnos por completo. ¿Cómo nos sentimos en términos de ese mandato? ¿Nos permitimos llorar? ¿Nos permitimos sentir tristeza y mostrarla? ¿Nos permitimos sentirnos vulnerables y mostrarnos? ¿O no? ¿Qué diríamos? Vamos del más pequeño. Y yo seré el último porque yo soy el más ruco. Sí. Pues mira, yo personalmente pues igual he ido a terapia y creo yo hoy en día, si bien creo que en su momento sí, no era que no me permitiera sentir o expresarlo per se, sino que más bien no sabía cómo gestionarlo, ¿no? Creo que también viene de lo que comentábamos hace rato de, pues sé que siento algo, pero no sé qué es lo que siento exactamente. O sea, eso es muy importante también porque muchas veces, o sea, tendemos justo a pues como que restarle importancia a ciertas cosas. Que justo hablando del raciocinio es como, bueno, me pasó esto, pero pues no es para tanto. O sea, pues sí me dolió, pero no es para tanto. Pero pues traes la herida aquí. Entonces yo creo que hoy en día yo me considero que estoy como en un 2, un 3, porque si bien soy abierto y ya lo sé gestionar un poco más, sé cómo expresarlo, también hay muchas ocasiones en las que todavía tiendo como a, pues no minimizar tal cual, sino más bien como no quererlo tocar, ¿no? Como evitarlo en un momento y es como, es que yo sé que si me permito sentirlo ahorita o si lo toco ahorita, o sea, nos vamos a ir para largo. Y pues ahorita tengo otras cosas, ¿no? Entonces lo guardo tantito mejor y pausa, ¿no? sí, pausa ahorita en lo que termino esto. El video, ¿no? Y ya regresé. Sí, no es que lo voy a guardar ahí para siempre, pero lo voy a guardar tantito en lo que termino de solucionar esto. ¿Y si regresas a él? Sí, llego a regresar ahí. Sí, digo, tarde o temprano todos hemos visto que pues, guardar cosas, o sea, siempre sale de una otra forma. Sí. O sea, llámese de manera, no sé, o sea, justo voy a evitarlo con alguna sustancia que, pues digo, la sustancia... O sea, igual y puede ser que te distraiga o igual y puede ser que te lo saque, ¿no? Y tú ya ni te acuerdas. O sea, y aquí voy a tocar un tema que creo que no lo he hablado abiertamente. Y pues, digo, para eso me voy a regresar tantito. Yo en su momento, justo con otro papá que llegué a tener, que no es el mismo que tengo ahorita, o sea, llegué a tener, o sea, teníamos como desde los 12, 10 tal vez, nos empezamos a ver como que mal. Y justo partía también de esta parte como egocentrista que tenemos como hijos, de pues yo tenía mis problemas, pues al güey yo siempre lo veía cagado, ¿no? Siempre estaba enojado ya como por esa época, y no había una conexión realmente, o sea, no había un vínculo, y no porque no lo intentáramos, simplemente era como cuando pues, conoces a alguien y no es que te caiga mal, pero simplemente decides que pues, no se llevan y pues por más que ya lo intentaron, teníamos ese tipo como de relación como rara y yo lo empecé como justo a resentir porque obviamente venían de, pues no nada más era, o sea, todo eso era
o sea, iba aislado de pues, problemas en casa, no nada más yo, o sea, pues, había mi mamá, mi papá, o sea, justo, pero pues yo como niño igual no lo entendía en su momento. Y hubo una parte en la que pues ya creo que mis papás se divorciaron, se separaron cuando yo tenía 14 años, hace ya 10 años. Y yo recuerdo los últimos 2 años ya eran, o sea, el infierno. Y digo el infierno no de que hubiera peleas o gritos, sino de que la convivencia, como esa justo no necesitas ser agresivo, no necesitas ser muy, o sea, expresarlo igual con mucha, o sea, fuerza, sino con ese ambiente como igual y muy sutil de la tensión en casa, ¿no? Y yo recuerdo que pues, como hasta mis 16 tal vez, yo odiaba a mi papá, o sea, pero lo que sí se odiar, o sea, yo no lo soportaba. ¿A tu papá, el señor García? Sí, a mi papá, el señor García. Sí, o sea, yo no lo aguantaba. Digo, él se está enterando ahorita, tal vez. Pero sí, yo creo que ni él a mí. O sea, digo, como papá obviamente me adoraba, me amaba. Pero es doloroso. Pero es doloroso y yo recuerdo justo, me voy a saltar tantito una parte en la que justo recuerdo en una fiesta cuando tenía como 16, en la que pues no tomé demasiado, pero pues yo no estoy acostumbrado a tomar, entonces me subió rápido. Y de hecho iba con mi familia, o sea, ya nos habíamos mudado para acá, a la Ciudad de México. Yo vivía en Veracruz, por el trabajo de mi papá, vivíamos allá. Y justo recuerdo así, ya se habían subido, ya nos íbamos, de hecho, sí iba bien. Corte A, como ese blackout y que de repente como que regresa así, como esa disociación, pero pues de cuando tomas. Recuerdo, o sea, como que ya ir en el coche, berreando, y me sorprendió a mí mismo encontrarme diciendo, ¿por qué no me quiere? ¿Por qué mi papá no me quiere? Y de repente, o sea, como darme cuenta, como ser consciente, chinga, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy llorando como niño chiquito? Y pues ver a mi mamá, a mi hermana. En ese momento ya estábamos con la actual pareja de mi mamá, que ya es mi segundo papá. Y pues todo sin decir nada, pero yo viendo como justo la tensión y pues también como ese llanto de pues, ver que pues, yo estaba llorando, ¿no? Y no fue hasta que ya después, pues creo que fue ese mismo año, un par de años después, que pues nos agarramos de hecho mi papá y yo, o sea, porque pues él tenía su personalidad, justo no lo decía directamente. Creo que mi papá y yo en un momento llegamos como a evitar justo la confrontación directa. Era más como intentar como, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? ¿Pero platicaste alguna vez de ese sentimiento de que no te quería con tu papá? Con mi papá no directamente, pero sí, o sea, no le llegué a decir como, oye, berrié, porque sentía que no me querías y todo eso. Pero sí lo llegamos a hablar. O sea, sí llegamos a hablar. ¿Sabes qué? Tú me habías hecho sentir así. Tú pues, te llegaste a comportar así. Actualmente, o sea, ya después de hablarlo, pues ya tú me estás diciendo que pues obviamente no fue tu intención, ¿no? Claro. Y parte también de, o sea, justo esta parte de en qué momento los humanizamos. Yo la primera vez que humanicé a mi papá fue justo el último día antes de irnos pues ya de la separación, o sea, de irnos de Veracruz a la Ciudad de México. Tuvimos una discusión como que muy fuerte por una pendejada, que no viene al caso mencionarla ahorita, pero fue muy fuerte, muy fuerte, de que ahí sí ya estuvimos como a 2 de agarrarnos a golpes. Yo con 14 años, él no me acuerdo qué edad tenía, de que pues hasta tuvo que bajar mi mamá de qué está pasando. Y repito, yo en ese momento, o sea, mi papá, mi figura paterna, o sea, era una figura muy seria, o sea, muy... que si bien en su momento tenía sus momentos agradables, siempre lo veía enojado, lo veía como que vivía enojado. Y como que no nos llevábamos realmente bien. Y no fue hasta que ya, o sea, como que explotó todo eso, que pues, terminé yéndome, o sea, al cuarto con mi mamá para pues ya como que estar tranquilos. Y bajé y lo vi llorando. Y era la primera vez que yo veía llorar a mi papá. Después de esa discusión. Sí, después de esa discusión y lo vi, o sea, justo vi al hombre serio, al hombre que estaba enojado todo el tiempo. O sea, lo vi humano. O sea, me acuerdo que hasta me conmovió y me quitó como ese enojo que traía con él de años ya, o sea, o sea, muchas cosas que yo tenía en la cabeza. Lo vi, recuerdo, o sea, bajar de las escaleras y verlo a él así, casi de película, justo con la lamparita sobre la mesa. Y él, o sea, roto, o sea, pero llorando y diciendo pues, cosas de cuando uno llora. Y pues, recuerdo, creo que no le dije nada, o sea, realmente solamente me acerqué a abrazarlo y nos abrazamos. Y creo que a partir de ahí como que empezó un proceso muy largo que
De hecho, hoy en día, o sea, lo seguimos trabajando. Puedo decir que hoy en día considero a mi papá mi amigo. O sea, creo que mi papá y yo ya somos amigos. Y justo empecé a entenderlo. Porque empecé a entender que, pues, todos creemos que somos protagonistas de nuestra historia hasta que llega un punto en el que ves que, mis papás también tienen problemas. Mis papás también sintieron, o sea, mi papá parte de un papá que lo abandonó cuando tenía 19 años por irse con la secretaria. Y que justo por esa época, como cuando yo tenía 14, se enteró que la secretaria tuvo una hija y que pues, tenía una media hermana como, pues, justo en esa época tenía como 20 años la chica. Y pues lidiar con todo eso. Sí, no es fácil. Sí, no es fácil. Bueno, tenemos que cerrar el programa. Okay. Pero antes de eso me gustaría escuchar a Martínez y Armada la pregunta que te hice antes a ti sobre en qué nivel estás, digamos, te sientes ahorita en cuanto al mandato emocional, cómo lo gestionas, qué te ha funcionado a ti. Ok. Híjole, como hemos planteado, hay como una parte que se te cercena y retomarlo, ¿no? Volver a identificar, a educarte emocionalmente, que también es un proceso como permanente. Creo que no es de que ya llegué a este lugar y aquí ya, y a partir de aquí ya no voy a hacer nada. Creo que me sirvió mucho ir a terapia y hacer ejercicios de introspección, encontrar que había un niño con mucho dolor, que yo creo que es lo más importante. En mi caso, un niño que estaba aterrado por el abandono, porque todo lo que está alrededor puede ser una amenaza, porque no confíes en nadie. Y entonces darle voz a ese niño que estaba aterrado por el abandono, creo que me ha ayudado mucho a dialogar con él y con el rabino adulto racional, académico, y demás, ¿no? Y entonces estos dos coexisten. ¿Quién soy yo? Yo real, pues está como de referee, ¿no? Porque el niño es emoción y está ahí, tienes que darle ese lugar. Y está el otro soberbio, académico, adulto, que dice, no, alto, no llores, no, espérate, tenemos aquí, le vamos a dar lugar a este niño. ¿Por qué? Porque estuvo silenciado muchos años, muchísimos años, estuvo ahí reprimido, pero ¿qué crees? Salía, aunque no quisiera salía y había muchísimo dolor, y eso es algo que yo no tenía, y cuando me dijeron la palabra dolor o niño con dolor, no sé si les ha pasado, pero cuando te dicen la palabra correcta o la frase correcta, es como algo se abre y te rompes. En mi caso así fue. Entonces creo que darle ese lugar a ese niño abandonado, a ese niño con dolor y que dialogue con el adulto, creo que ha sido lo mejor que he podido hacer, y esas herramientas me las dio la terapia, ¿no? O sea, de que les voy a contar una anécdota. Salí de vacaciones con mi esposa y en el vuelo había un niño que estaba llorando y algo dentro de mí dice, cállenlo, ¿no? Pero no lo hice. Me empecé a enojar mucho. Lo hablé en terapia y lo que después yo lo entendí es que a mí no me permitían hacerlo. Sí. Era mucho enojo el que yo tenía, pero era mucha tristeza porque a mí yo no me podía hacer una rabieta como lo comenta Armada. O sea, creo que nunca la pude hacer, ¿no? Lo habías querido hacer. Sí, y entonces yo me estaba reflejando en ese niño porque dicen, es que envidia, ¿no? Castíganlo. Sí, ¿por qué? Porque a mí no me lo permitieron, ¿por qué a él sí se lo están permitiendo? Pero era ese niño que tenía muchísimo dolor y estaba muy triste porque no se lo permitían. Y entonces me dijo mi esposa, es un niño. ¿Qué quieres hacer? Sí, ¿no? sí. Tiene calor, tiene sueño, tiene sed. Es un niño. Tiene que sentir. Entonces dije, sí es cierto. El que estaba hablando era ese niño que estaba muy enojado, pero no era tanto el enojo, era muchísima tristeza. Entonces me pude dar cuenta de eso. Wow. Armada. Pues yo no creo que haya llegado así ya al nirvana de contacto, aunque siendo también, quitando la falsa modestia, me lo he trabajado mucho para poder sentir y me sigue pasando que bloqueo, que me doy cuenta, que me evidencian, que me voy de cabeza, todavía siempre, todo el tiempo. Solo
que cuando yo llegué a terapia también en una crisis terrible de separación ya hace varios años, pensaba que podía ir a 1 o 2 sesiones y ya, me iba. No, pues. ¿No? Y sobre todo iba a reforzar mi estructura neurótica, mi ego, para dejar de sentir, ¿no? Para dejar de llorar, para dejar de estar sintiendo este duelo tan feo, ¿no? Y bueno, pues el ego va a terapia por lana y sale trasquilado. Entonces, lo que yo quería más que nada compartir es cómo el proceso de contactar con nuestras emociones nos hace más. Nos da, o sea, si quitamos esta barrera vamos a descubrir, pues imagínate una tercera parte de nuestro ser que hemos estado desperdiciando de potencial, de todas esas cosas que nos negamos a vivir. Y entonces, pues sí, luego resulta contradictorio. Voy a terapia porque quiero dejar de sentir, y como resultado es que estoy sintiendo más. Sí. Puede sonar decepcionante, pero es todo lo contrario. Sí. Es encontrar esa riqueza que hay en la emoción. Si de pronto me he llegado a juzgar, hace poco fuimos a un lugar donde una chef nos sirvió una comida y no sé qué, y yo al decirle a la chef pues me conmoví, y pues yo frente a todos los comensales, ¿no? Entonces socialmente resulta, ay, qué pena, pero estaba genuinamente conmovido. Me conmovió que hubiera una mujer exitosa y mis hijas ahí que podían compartir eso, ¿no? Bueno, una de mis hijas, la otra no fue. Pero estaba en mí, o sea, me conmovía porque es eso que pueden hacer, ¿no? Claro. Entonces, pues es también a lo mejor la provocación, la invitación para que sigamos acudiendo a estos sitios, sigamos explorando como hombres qué es emocionarnos, que no nos hace menos hombres, sino nos hace hombres más auténticos. Exacto. Hombres que realmente sentimos, que tenemos una pléyade de emociones, sí. Y que animar a que contactemos con ellas, ¿no? Totalmente. ¿A ti cómo te va con eso de las emociones? A mí me va en general muy bien, pero no estoy en donde me gustaría estar, me cuesta trabajo. Traigo a mi papá, que soy yo mismo, diciéndome que lo que debo y no debo hacer. Lo reconozco, me reconozco en él. Me cuesta trabajo. O sea, además también depende. Con mi esposa seguramente estoy en un 2, me permito muchas más cosas. Con un desconocido estoy en un 10, en un 11. Sí. Con mi hija estoy en un 8 y quiero pasar al 7 y me cuesta, pero ojalá llegue a un 1 con mi hija. Con mi mamá, ahí sí es como muy automático, seguramente por pues, toda esa historia que tenemos. Probablemente con mi mamá puede estar en 2, en 1, ¿no? Vuelvo a ser un niño con mi mamá, ¿no? Tiene 94, 95 años. Yo estoy con mi mamá y vuelvo a ser un niño, vea 5 años. Entonces ahí estoy en un 1, ¿no? Entonces, sí, entiendo el asunto del trabajo que hay que hacer y regresé a terapia, aunque me prometí 10 veces que no regresaría a terapia. Regresé hace 2 años cuando mi papá murió. Me sirve, me quiero alejar, pero no me deja porque dice que todavía tiene una hipoteca que pagar. Me parece bien, lo vamos a pagar entre los dos. Y ya será la tercera casa que pague a un terapeuta, pero pues bien hecho en todo caso, bien invertido el dinero. Claro. Oigan, pues muchísimas gracias, de veras, García. Sí. La historia bueno, todas las historias son, digamos, conmovedoras. Muy valiente esto de plantearle esto a tu papá. Sí. Qué padre que lo humanizaste, qué mal que fue de esa forma, pero qué bueno que lo hiciste. Que no va a ver el episodio en todo caso tu papá, entonces no se va a dar cuenta todo lo que lo odiabas. Y si se da cuenta ya sabrá que ya no lo odias, en todo caso. No, mira, y entonces, me gustaría, perdón, nada más para contribuir a lo que mencionó, justo esta parte de... Ya, porque tú cuando empiezas a hablar ya no te paras. Perdón. No, nada más para justo esta parte de la invitación y ni siquiera invitación, o sea, de justo permitirse el asistir a terapia porque tiene muchos estigmas. Creo que aquí podemos hablar todos los que hemos ido, o sea, nosotros 4 que hemos ido a terapia,
que no se tienen que esperar nada más a que, o sea, ya hasta que valió queso. O sea, yo lo relaciono, siempre que yo recomiendo terapia, amigos, familia, todos, yo lo relaciono con el dentista. No te tienes que esperar a que te salga la carie, güey. Ve por un chequeo de rutina y está muy divertido hablar de ti mismo, güey, y no tienes que llegar con el problema más grande. Y seguro tienes caries, ¿eh? En Sí. todo caso también. O sea, seguro tienes caries. Sí, o sea, sí tienes que ir justo a hacer tu... O sea, tienes que ir con abierto a cambiar. O sea, abierto a lo que te diga, justo a trabajar tu ego. Porque uno va luego a querer que le reafirmen lo que ya cree. Sí, y pues no es así. Martínez, también muy conmovedora tu historia. No sabía la historia del señor López. Sé que es doloroso y gracias por haberlo compartido. Ya sabes, esta es tu casa, también es tu casa. Muchas gracias. Y Armada, yo no te lo tengo que decir, esta es tu casa, pues porque Gracias. tienes que hacer Cuando hasta quieras. programas dobles. Entonces, gracias de veras. Muchísimas gracias. Marchas Bueno, pues forzadas. ya más para despedirme, pues la verdad es que sí nos han dicho durante muchos años o toda nuestra vida los hombres no lloran. Yo creo que eso es una tontera. Quizá lo que debemos decir es los hombres sí podemos mostrarnos vulnerables, eso me queda clarísimo. Estoy seguro que ustedes opinan lo mismo. Hoy en esta conversación demostramos que sí se puede, nos vulneramos todos. Llorar no nos hace menos hombres, yo creo que nos hace más bien humanos. Eso yo creo que deberíamos de recordarlo y de animar a que la gente lo reflexione. Y tal vez, digamos, yo creo que lo que estamos haciendo aquí es, sí estamos cuestionando este mandato, yo lo celebro, me parece buenísimo que lo estemos, cuestionando. Ojalá que cada historia, que la gente haya escuchado de nosotros en este momento, pues le ayude a reconciliarse con su propia historia, ¿no? Con su papá, con su abuelo, consigo mismo, ¿no? Y consigo mismo de cuando era un niño, cuando era un adolescente. Porque yo creo que hablar de lo que nos duele nos libera, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que eso lo estamos viendo ahorita, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Primer Apellido, Historias sobre mi padre. Nos vemos la siguiente semana, en donde además pues, vamos a conmemorar el 19 de noviembre, el Día Internacional del Hombre. A ver qué caramba es ser hombre, a ver si somos capaces de reflexionar al respecto. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.